otorga la facultad de usar el predio sirviente solo para un fin específico antes pactado. Esto ha sido por toda mi participación. Muchas gracias. Buenos días, licenciado para efectos de acreditación. Mi nombre es Alicia María Flores y en esta mañana yo les voy a hablar acerca de los derechos de propiedad del predio dominante. O sea, yo les voy a hablar de los derechos que como dueño del predio dominante la persona posee. Para explicarlo de manera fácil podría ser, digamos, imaginemos que existen dos terrenos vecinos. Entonces, ahí una persona necesita, para ingresar a su terreno, necesita pasar por el terreno de la otra. Ahí se aplica lo que es el predio dominante, que es aquel que beneficia al otro. Y el terreno que, por así decir, da el servicio es el predio sirviente. Y la relación que existe entre ambos es que ahí se aplica la servidumbre. El primero es el uso y aprovechamiento del predio sirviente. ¿Qué significa eso? Que una persona, el derecho que se le da es de usar, por así decir, el terreno de la otra persona o del predio sirviente. Está regulado en el artículo 829 que dice que la persona puede usar el predio sirviente, pero también debe disponer de los derechos que aquella posee. Luego tenemos la otra, que es la transmisibilidad de derechos de servidumbre. Cuando hablamos de la palabra transmisibilidad, nos referimos a aquello que la servidumbre no se pierde aunque el terreno se venda o se herede. ¿Por qué? Lo podemos definir como que la servidumbre sigue al terreno y no a la persona. Un ejemplo podría ser, digamos, Juana hereda la finca de su madre, entonces ella va a pasar a ser la nueva dueña y que siempre va a tener el derecho de servidumbre, y eso también está regulado en el artículo 822, donde nos dice que el derecho a la servidumbre se le da al predio dominante o se le da al terreno para que beneficie a otro. Y también en el artículo 826 que nos dice que este derecho no se tiene que, por así, desligar al terreno. Y el último es la posibilidad de acciones judiciales en caso de interferencia. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que el dueño del predio dominante debe, por así decir, debe cumplir o debe proteger su predio. ¿Por qué? Existe el caso de que, digamos, el dueño del predio sirviente puede obstaculizar, puede dañar la servidumbre. Entonces la persona, como este es un derecho real, la servidumbre, la persona puede buscar la ley porque todo está regulado en base a la ley. Muchas gracias. Para efectos de acreditación, mi nombre es Pamela Alejandra Hernández y yo le voy a explicar el número 4, que son las limitaciones del derecho del predio dominante y los límites al uso del predio sirviente. El artículo 823 del Código Civil salvadoreño nos explica que el predio sirviente es el que sufre de gravamen y la servidumbre es pasiva. Y ese mismo artículo también nos explica que el predio dominante es el que reporta la utilidad y la servidumbre es activa. Artículos del Código Civil que nos habla sobre los límites, tenemos el artículo 827 que establece que al dividirse el predio sirviente, la servidumbre previamente constituida persiste y que el dueño debe de soportarla. Y el artículo 828 de ese mismo código nos indica que al dividirse el predio dominante, cada nuevo dueño tiene el derecho de servidumbre, pero sin poder exigir modificarle la dirección, forma, calidad o anchura de la servidumbre. Y el artículo 831 del Código Civil nos prohíbe al dueño del predio sirviente alterar, disminuir o que pueda tener algún problema el del predio dominante. Si con el tiempo el modo primitivo ve que se vuelve más oneroso para el predio sirviente, este puede proponer un cambio
costo y que no se perjudique el predio dominante. Las limitaciones legales del predio dominante son uso y extensión, anchura y extensión, y que no generen perjuicios indebidos. Las limitaciones del predio sirviente son no obstruir la servidumbre, mantener las obras, las limitaciones específicas según el tipo de servidumbre y responsabilidad al dividir el predio sirviente, y que no puede construir obras para afectar la servidumbre. Gracias. Para efectos de acreditación, mi nombre es Mónica Saída Rodríguez García, y continuando con la explicación de las limitaciones del derecho del predio dominante, yo les voy a explicar un poco sobre la prohibición de agravamiento de la carga sobre el predio sirviente. Este principio fundamental de las servidumbres, que establece que el titular del predio dominante no puede realizar actos que aumenten la carga o gravamen sobre el predio sirviente. Esto significa que el titular del predio dominante no puede ampliar el uso de la servidumbre más allá de lo establecido, lo que fue establecido antes, ni realizar obras o actividades que perjudiquen o aumenten el sufrimiento, por decirlo así, al predio sirviente. Esto se ve reflejado en el artículo 828 del Código Civil, el cual nos dice que, dividido el predio dominante, cada uno de los dueños gozará de la servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente. Este artículo busca mantener un equilibrio entre los derechos del predio dominante y las cargas impuestas sobre el predio sirviente. También este principio de la prohibición del agravamiento se basa en varios fundamentos. Uno de ellos es el respeto a los derechos del predio sirviente, pues el predio sirviente tiene derecho a ser usado y disfrutado de manera normal, sin que la servidumbre se convierta en un obstáculo o una carga excesiva. También tenemos el principio de buena fe, pues que es el cual nos dice que la servidumbre debe ser utilizada de buena fe, sin abusar de ella, ni realizar actos que perjudiquen al predio sirviente. Para finalizar, también tenemos algunas consecuencias de la prohibición del agravamiento, que una de ellas es que el titular del predio dominante puede ser demandado si viola este principio y si causa daño alguno al predio sirviente. Muchas gracias. Licenciado para efectos de acreditación, mi nombre es Luis Benítez Ramos, y ese día nos toca hablar un poco sobre el número 5, que sería la adquisición del dominio por título, contrato y testamento. Teniendo una diapositiva, dice que la adquisición del dominio por medio de un título se refiere a todos los actos jurídicos mediante los cuales una persona transfiere la propiedad de un bien. Eso nos hace referencia que teniendo el contrato, que es el contrato que es la voluntad creada para transferir derechos y obligaciones entre dos personas. También tenemos el testamento, porque el testamento nos dice que es un acto unilateral en el cual una persona dispone sus bienes después de su muerte. Y también tenemos la adquisición del dominio por prescripción, que nos habla que la prescripción es adquisitiva, también conocida como usucapión,
Es un modo de adquirir dominio de una cosa con el transcurso del tiempo unido a una posición pública, pacífica y sostenida de ánimo de dueño. En esa tenemos que es una cosa que ya hablando que es el transcurso del tiempo, ya unida a una posición pública, pacífica e interrumpida con ánimo de ser dueño. En eso tenemos el artículo 825 que nos habla un poco de la prescripción y que nos dice que es un modo de adquirir el dominio y demás derechos reales por la posesión durante un tiempo interrumpido según lo que establece la ley. También está el artículo 869 y el 889 que donde regula los plazos y condiciones de la prescripción, también donde se distinguen entre los bienes muebles y inmuebles. También tenemos la adquisición de dominio por destino de padre o familia. Bien, eso nos dice que es el modo de adquisición, está relacionado con el principio de que afectarán los bienes dentro del patrimonio de un solo propietario. Bien, teniendo aquí tenemos el artículo 850 que nos entiende que está constituido como la servidumbre por el destino de padre de familia, habiendo pertenecido a dos herederos de un mismo dueño, o se han dejado entre ellas señales visibles de servidumbre. También tenemos el artículo 851 que nos habla un poco del dominio de destino por padre de familia, que más que todo esos casos se habla de modo de adquisición particularmente relevada al ámbito rural o de propietarios o colindantes, donde el uso histórico del camino o canal de riego puede convertirse en un derecho real. Bueno, para continuar con esta exposición, a mí me corresponde hablarles sobre la exclusión del derecho del predio dominante. Para efectos de acreditación, mi nombre es Jefferson Yair Acevedo Cornejo. Así que, como número uno, tenemos por confusión. En El Salvador, la confusión de la servidumbre, que es la reunión de la propiedad del predio dominante y del predio sirviente en una misma persona, extingue el derecho de servidumbre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que digamos que el dominante tiene la servidumbre sobre el sirviente, ¿verdad? Y lo adquiere el mismo dueño. Digamos que el dominante compra el terreno del sirviente, entonces va a ser de un mismo dueño. Entonces, por lo tanto, el derecho real de la servidumbre se pierde, se extingue, porque obviamente ya no va a necesitar la servidumbre de un tercero, sino que va a ser del mismo dueño. Entonces, por lo tanto, la servidumbre se une a una misma, que sería el mismo dueño. Por eso se llama por confusión. Luego tenemos la que es por renuncia. La extinción del derecho del predio dominante por renuncia. En El Salvador, la extinción del derecho del predio dominante o del fondo dominante, también como se le llama, por renuncia, es una forma de extinguir la servidumbre, que es un derecho real que gravita sobre un predio fondo sirviente para beneficio de otro fondo. Tiene que ser de manera voluntaria. Digamos que él quiere renunciar al derecho de servidumbre, entonces se hace un documento legal a través de un notario donde se explica sobre por qué que quiere renunciar a ese derecho, para que se anotan y vaya todo estructuradamente para que no haya problema, ¿verdad? Entonces esto se extiende se escribe y lo hace de manera voluntaria, no obligada, sino que él renuncia simplemente del derecho. Muchas gracias. Bueno, para efectos de acreditación, mi nombre es Cristian Alexander Díaz Merino. En este caso les hablaré de la extinción por el no uso durante el plazo legal. El artículo 887 nos establece que el uso que se le debe dar a la servidumbre es continuo. Cuando deja de ser continuo y pasan más de 10 años, el derecho de servidumbre se extingue. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el titular del predio dominante no hace uso de la servidumbre por 10 años continuos, se le extingue el derecho pleno. Extinción del derecho del predio dominante, en este caso sería la imposibilidad del ejercicio.